Muy buenas tardes a todos. Mi nombre, Gabriel Sergio Quispe Pasa. Soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Bolivia, de la carrera de Derecho, subsede El Alto. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy interesante, que es la pirámide de Hans Kelsen. Y de alguna forma vamos a revisar también lo que es la aplicación en nuestro estado plurinacional de Bolivia. En el contenido vamos a ver como punto número 1 quién fue Hans Kelsen. Como punto número 2, si existe o no la pirámide de Hans Kelsen. En el punto número 3 veremos cómo se aplica en el contexto boliviano y por último veremos las conclusiones. ¿Quién fue Hans Kelsen? Para comprender la pirámide normativa, de alguna forma, primero debemos conocer a su creador. ¿Quién fue Hans Kelsen? Hans Kelsen fue un jurista y filósofo austriaco de Praga. Su obra cumbre es la teoría pura del derecho. Una perspectiva que buscaba entender el derecho como un sistema autónomo de las normas, separado de consideraciones morales, sociológicas o políticas. Kelsen, de alguna forma, tuvo una destacada carrera académica en la Universidad de Viena y desempeñó un papel crucial en la redacción de la Constitución Austriaca de 1920. También fue juez del Tribunal Constitucional Supremo de su país. Ante el ascenso del nazismo, se vio obligado a emigrar a los Estados Unidos en 1940, donde continuó su labor de docente en la prestigiosa Universidad de Harvard y Berkeley. Sus libros como La teoría pura del derecho y La teoría general del derecho y del Estado son referentes esenciales en el estudio del derecho internacional y la filosofía jurídica. Un concepto clave en su teoría es la Grundnorm, que explicaremos más adelante, y que él consideraba una norma fundamental hipotética que otorga la validez a todo ordenamiento jurídico. La teoría de Kelsen no se queda solo en el papel, se refleja en la forma en que muchos países, incluyendo Bolivia, estructuran las leyes. La idea de una jerarquía normativa es una realidad en sus legislaciones. Tomemos un ejemplo de Bolivia. El artículo 410 de la Constitución Política del Estado establece claramente un orden de prelación de las normas. Primero la Constitución, luego los tratados internacionales, después las leyes, los decretos, y así sucesivamente. Esta organización jerárquica es una manifestación directa del principio que Kelsen describió. En la práctica, los tribunales y todos los que trabajan en el derecho de Bolivia interpretan y aplican las leyes basándose en esta jerarquía, asegurándose de que las normas de menor rango respeten lo establecido en las de mayor rango. Ahora, ¿cómo se aplica en el contexto boliviano? Ahora encontremos o centrémonos en cómo esta pirámide se aplica específicamente en Bolivia. Como mencionamos antes, en el artículo 410 de la Constitución Política del Estado establece la jerarquía normativa. En la cúspide encontramos, como es lógico, la Constitución Política del Estado, que es la ley fundamental y suprema en Bolivia. En el segundo nivel de Bolivia, le da una importancia especial a los tratados internacionales. Como ya habíamos explicado, un tratado internacional, sobre todo si este está enmarcado en lo que es derechos humanos, puede de alguna forma estar por encima de la constitución política o a la par, dependiendo la situación. Especialmente en el artículo 256 de la Constitución Política del Estado establece que aquellos tratados de instrumentos de internacional de derecho que hayan sido ratificados por Bolivia y que contengan derecho más favorable a los reconocidos de la Constitución se aplica de manera preferente.
Sobre esto, esta figura se reconoce como un bloque de constitucionalidad, dándoles un rango muy alto. En el tercer nivel se ubican las leyes nacionales emanadas de la Asamblea Legislativa Plurinacional, así como los estatutos autonómicos en las diferentes autonomías departamentales, regionales e indígenas. También se encuentran las cartas orgánicas, las autonomías municipales y en el resto de la legislación producida en los diferentes niveles de gobierno dentro de sus competencias. Finalmente, en la base piramidal nos encontramos con los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas por el órgano ejecutivo a nivel nacional, departamental y municipal. La teoría de Kelsen no se queda solo en el papel, se refleja en la forma en que muchos países, incluyendo Bolivia, estructuran las leyes. La idea de una jerarquía normativa es una realidad en sus legislaciones. Tomemos un ejemplo de Bolivia. El artículo 410 de la Constitución Política del Estado establece claramente un orden de prelación de las normas. Primero la Constitución, luego los tratados internacionales, después las leyes, los decretos, y así sucesivamente. Esta organización jerárquica es una manifestación directa del principio que Kelsen describió. En la práctica, los tribunales y todos los que trabajan en el derecho de Bolivia interpretan y aplican las leyes basándose en esta jerarquía, asegurándose de que las normas de menor rango respeten lo establecido en las de mayor rango. Podemos decir que la pirámide de Hans Kelsen no existe. Sin embargo, es un modelo teórico muy poderoso y influyente y nos ayuda a entender la jerarquía normativa. Una característica fundamental de muchos sistemas jurídicos se ve de alguna forma estructurada por el ordenamiento que Hans Kelsen en algún momento nos dejó y adoptan el principio jerárquico. Sin embargo, es importante también recordar que no es una descripción perfecta. El universalmente fue aceptado en todos los aspectos del derecho. Es una herramienta valiosa, pero por sus limitaciones y los puntos de debate, como ocurre muchas veces, estas teorías científicas y filosóficas, es crucial entender que es un modelo explicativo útil, pero también podemos ser conscientes de que tiene ciertos matices complejos en los cuales en algún momento seguramente se teorizarán de otra forma. Ahora, para entender un poco más cómo se estructura la pirámide, veamos cómo se organiza esta estructura jerárquica. Imaginemos una pirámide con diferentes niveles. En la cúspide, en un nivel fundamental, encontramos la Constitución Política del Estado. De alguna forma, esta es una norma suprema dentro de un Estado. En este caso, si hablamos como ejemplo del Estado Plurinacional de Bolivia, es nuestra ley fundamental y establece los principios esenciales, la organización del Estado y los derechos y deberes de los ciudadanos. Todas las demás normas deben estar en armonía con ella. En la teoría pura de Kelsen, en la cúspide, aunque no sea una norma positiva, estaría la Grundnorm. Esta norma hipotéticamente fundamentada en la validez de la Constitución. En el nivel legal o primario, justo debajo, se encuentran las leyes orgánicas y las leyes ordinarias, que son creadas por el Poder Legislativo para desarrollar los principios constitucionales que regulan las diversas áreas de la vida social. También en este nivel ubican los tratados internacionales, acuerdos con otros estados, cuya posición jerárquica puede variar, pero en muchos sistemas se encuentran por debajo la Constitución, pero por encima de las leyes ordinarias. No. Ahora analicemos qué son los puntos claves de la estructura o cuáles son los puntos claves de la estructura. En esta estructura podemos extraer algunos puntos claves, como es la jerarquía. La jerarquía se define como una norma inferior que debe estar conforme a la norma superior. No debería haber un conflicto y prevalece la norma de rango mayor. Validez. Una norma es válida si se ha creado por el órgano competente para hacerlo y siguiendo el procedimiento establecido por una norma de rango superior.
Derogación. Una norma solo puede ser modificada o eliminada por otra norma de igual o superior jerarquía. Una ley solo puede ser derogada o modificada por otra ley, y así sucesivamente. Coherencia. La estructura piramidal busca asegurar la coherencia y la unidad de todo el ordenamiento jurídico, evitando contradicciones entre las normas. O centrémonos en cómo esta pirámide se aplica específicamente en Bolivia. Como mencionamos antes, en el artículo 410 de la Constitución Política del Estado establece la jerarquía normativa. En la cúspide encontramos, como es lógico, la Constitución Política del Estado, que es la ley fundamental y suprema en Bolivia. En el segundo nivel de Bolivia, le da una importancia especial a los tratados internacionales. Como ya habíamos explicado, un tratado internacional, sobre todo si este está enmarcado en lo que es derechos humanos, puede de alguna forma estar por encima de la Constitución política o a la par, dependiendo la situación. Especialmente en el artículo 256 de la Constitución Política del Estado, establece que aquellos tratados de instrumentos de internacional de derecho que hayan sido ratificados por Bolivia y que contengan derecho más favorable a los reconocidos de la Constitución se aplica de manera preferente. Sobre esto, esta figura se reconoce como un bloque de constitucionalidad, dándoles un rango muy alto. En el tercer nivel se ubican las leyes nacionales emanadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional, así como los estatutos autonómicos en las diferentes autonomías departamentales, regionales e indígenas. También se encuentran las cartas orgánicas, las autonomías municipales y en el resto de la legislación producida en los diferentes niveles de gobierno dentro de sus competencias. Finalmente, en la base piramidal nos encontramos con los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas por el órgano ejecutivo a nivel nacional, departamental y municipal. En resumen, respecto a la aplicación de la pirámide de Kelsen, en Bolivia se aplicaría de alguna forma con la primacía constitucional, que sería la Constitución Política del Estado, que es la norma fundamental en que todas las demás deben subordinarse. En un rango especial para los derechos humanos o tratados humanos favorables, que tienen un rango superior o igual a la Constitución en una aplicación preferente. Debemos entender que existe una jerarquía clara de las leyes y las normas subordinadas. Las leyes nacionales y la legislación autónoma están por debajo de la Constitución y los tratados relevantes y los decretos y reglamentos que se encuentran en la base. El objetivo es asegurar la coherencia y la unidad del ordenamiento jurídico de Bolivia. La existencia de un control constitucional ejercido por el Tribunal Constitucional Plurinacional que vela por el respeto de la jerarquía de manera suprema dentro de la Constitución. Para concluir, de manera general, la pirámide de Hans Kelsen es un modelo teórico fundamental para comprender cómo se estructura jerárquicamente los sistemas jurídicos en su principal enseñanza, que es la validez de cada norma, que deriva en una norma superior. Culminando en esta norma fundamental hipotética, la Grundnorm, que otorga validez a todo el sistema, para nosotros en Bolivia llegaría a ser la Constitución Política del Estado. En esencia, la pirámide keynesiana, nos muestra que el derecho no es un conjunto de reglas aleatorios, sino es un sistema ordenado y coherente, donde cada norma encuentra su fundamento en otra de rango superior, buscando evitar la arbitrariedad y promoviendo la unidad y la lógica dentro del ordenamiento jurídico. Aunque la idea de la Grundnorm ha sido objeto de debate, la pirámide en sí sigue siendo una herramienta muy valiosa para analizar la jerarquía normativa, entender las relaciones entre las diferentes fuentes del derecho, determinar la validez de las normas en el sistema legal específico como nuestro sistema boliviano.
En definitiva, la pirámide de Kelsen nos ofrece una visión clara y estructurada y de cómo se organiza fundamentalmente el derecho. Espero que esta exposición haya sido aprovechada para el conocimiento de todos y esperamos volver a hacer otro video y continuar aprendiendo de lo que es el derecho en Bolivia. Gracias.